poco más de un mes se cumplió un año de la promulgación de la Ley 21.369 que regula el acoso sexual en las instituciones de educación superior. Queremos conversar sobre ese tema y saber qué ha hecho la Universidad Católica de Temuco para poder implementar esta normativa. Además, analizaremos la situación sociopolítica de nuestro país. ¿Qué pasó después del plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre? Soy Alejandra Riquelme y les doy la bienvenida a Mirada Regional. Ya estamos de regreso después de nuestra presentación. Por supuesto, les damos la bienvenida a nuestro programa Mirada Regional a través de la señal 50 de TV UCT Araucanía, conversando sobre los temas que a usted le interesan. Como le anunciábamos, hace algunas semanas se cumplió ya un año desde que entrara en vigencia la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, específicamente en el ámbito de la educación superior. Queremos conocer algunos antecedentes sobre lo que plantea esta ley, pero también conocer cómo la Universidad Católica de Temuco se ha ido preparando para implementar las normativas que esta ley establece. Y para eso queremos agradecerle a nuestra invitada, la abogada de la Dirección de Género de la Universidad Católica de Temuco, Camila Bonet, que está hoy día conversando con nosotros. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Cuéntanos Camila, primero, definamos qué se entiende por acoso sexual, violencia, discriminación, qué son los conceptos que plantea esta ley. Claro, esta nueva ley que se refiere al ámbito universitario viene a diferenciarse al único concepto de acoso que había en la legislación, que era el concepto laboral, ¿ya? Y viene a suplir la falencia de ese concepto, señalando ya que es más allá de lo físico, sino también lo verbal y indicios, y también señalando los daños que produce tanto en lo académico, del estudiantado, el cuerpo docente, ya porque es para toda la comunidad universitaria. Y también que no es necesario que sea un solo hecho, o no es necesario que sea reiterado, también puede ser un solo hecho, y contempla el plano virtual también, que es de gran importancia. El plano virtual que ha cobrado vigencia en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Claro. ¿Cómo se pueden abordar los casos que se plantean en esta ley y cuáles son las conductas que esta ley considera para poder aplicar alguna sanción a lo mejor, ¿no? El abordaje es algo que la universidad, incluso antes de la ley, ya se está haciendo cargo, ya a través de la creación de la Dirección de Género el año 2019 y la Oficina de Atención y Acompañamiento, que es parte de la Dirección de Género. Tenemos una unidad especializada para el abordaje de las personas afectadas, ya en cuanto a psicóloga, abogada, ya, y tenemos atenciones ya tanto con redes de distintas partes para derivar, ¿ya? Y en cuanto a las conductas, ya nosotros ya también contemplamos, tomando incluso los tratados internacionales, que en Chile hay bastante falencia, ¿ya? Pero ahora esta ley ya nos viene a dar un respaldo, ¿ya? Entonces las manifestaciones tomamos violencia de género, tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, dentro de la violencia sexual, el acoso sexual, la violencia simbólica, que es la que se ve muchas veces en las aulas, en las partes del estudiantado, ¿ya? Y también ahora se incluye la discriminación por razón de género, que se refiere en la desigualdad que vemos en el día a día entre grupos vulnerables o de riesgo, como dice la ONU, que es de las mujeres y las disidencias, en relación a otros grupos dentro de la sociedad. ¿Ya? Y en ese sentido, la universidad, y tú lo decías, se ha estado preparando, señora, señor, ya desde antes de la ley, porque la universidad fue un paso siempre adelante. Se planteó la posibilidad de crear una dirección de género, se convocó a diferentes instancias para que se creara también una política. ¿Cómo fue ese proceso, Camila? Sí, desde las manifestaciones feministas del 2018, la universidad se comprometió con las mujeres ya de nuestra comunidad, y ya el 2019 está en vigencia la política de género que plantea los pilares ya del respeto, de reconocer que existe violencia de género en las comunidades, ya, y después creando esta dirección de género,
Cuando ingresamos en la Dirección de Género, ya en el 2021 entró en vigencia el protocolo de actuación en caso de violencia de género, que es la ejecución misma para ayudar a las personas afectadas. Okay. ¿Ya? Y incluso a fines del 2021 ya entró también en vigencia el protocolo de identidad de género y uso de nombre social, ¿ya? Donde se reconoce y se respeta la identidad de género de todas las personas trans de nuestra universidad, ¿ya? Ha sido un proceso donde hemos ido comprometiéndonos como institución para poder ir dando pasos, ir avanzando, más allá de las obligaciones de la ley, ¿no es cierto? Sí. Y eso habla también del compromiso que la universidad tiene con la sociedad en general, que tiene con el territorio, pero que especialmente, y lo decías tú, tiene con su comunidad. ¿Cómo la comunidad ha ido incorporándose? Porque, por ejemplo, recuerdo yo hace un par de años atrás, el trabajo de la política de género se hizo también con una participación que fue tripartita, ¿no? Estaba toda la parte de las autoridades, la parte más ejecutiva, digámoslo de alguna forma, del gobierno universitario. También estaban los académicos y las académicas y las estudiantes también fueron parte de este proceso, ¿no? Sí, para contextualizar eso, señalar que lo que mencioné todo fue antes de la entrada en vigencia de esta ley, que ni siquiera se sabía cuándo iba a entrar en vigencia. Todo lo que se hizo antes fue por la voluntad de la universidad. Entrada en vigencia esta ley nos señala que tenemos que crear dos modelos, un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, o sea, el procedimiento de cómo vamos a abordar eso. O sea, ordenar, digamos, cuáles son las formas en las cuales se va a realizar. Como la universidad ya tenía tanto avanzado, finalmente era poner esto por escrito, ¿ya? Y adaptarlo a detalles que nos señalaba la ley, pero la universidad ya estaba trabajando en eso. Y en la creación de estos modelos usamos un proceso participativo. Lo señala la ley, pero también nosotros teníamos que definir cómo hacerlo, porque la ley es bastante general en eso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Es que recorrimos toda la universidad, toda la comunidad universitaria. Las diferentes facultades, las rectorías, centros de estudiantes, me imagino también. Todos los centros de estudiantes, las distintas facultades, y lo que se hizo ahí fue exponer los borradores de los modelos y pedir las sugerencias, se tomó en cuenta todas las sugerencias, modificaciones, y así se pudo hacer en conjunto, ¿ya? También no solamente estamos hablando de docentes o de facultad y estudiantado, sino que también del ámbito administrativo. Sí. Los profesionales que funcionamos y que trabajamos en diferentes unidades. Todo el ámbito administrativo. Porque esta ley que decíamos entró en vigencia el año 2021, pero ya se cumplió un año, un plazo que la ley le entrega a las instituciones para implementar ciertas normativas. Esto se aplica a toda la comunidad universitaria, ¿no es cierto? No es los estudiantes con los profesores o los profesores con una jefatura, por ejemplo, es transversal. Transversal. Tanto como mencionabas, a funcionarios, funcionarias ya que tengan un contrato vigente, como también part-time, que sean honorarios. Incluso cuando hay contratos externos también se tiene que ver con las empresas, ya el estudiantado también lo de intercambio. Se contemplan todas las clases ya que tengan algún vínculo con la clase de personas que tengan algún vínculo con la universidad. Decías que han recorrido diferentes instancias para poder compartir un poco lo que ha sido este trabajo. ¿Cómo lo ha tomado la comunidad? Me refiero a, por ejemplo, hombres y mujeres, tanto los profesionales como los académicos. Recordemos que si bien la ley reconoce en este caso la discriminación de género, la violencia de género, también hay una participación activa de los hombres en este tema, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra pequeña comunidad universitaria, también es un reflejo de lo que pasa en la comunidad en general, ya en la sociedad en general. Entonces hay distintas opiniones todavía y estamos en un proceso de evolución. De socialización. Eso, y hay tanto hombres como mujeres que son parte de esto y que están sensibilizados y sensibilizadas y quieren que se erradique la violencia de género, que la universidad sea parte activa de eso, ¿ya? Entonces, dentro de esta participación, bueno, tratamos de que sea paritaria también en todas las reuniones que teníamos. Y al mismo tiempo vimos una participación activa de los hombres, ya para que se sepa, porque uno puede pensar que solamente fueron a consultar a las mujeres. Armando leyes o normativas para mujeres
solo con mujeres, digamos. Y eso ha sido diferente en la Universidad Católica. Diferente, y no solamente hablamos de mujeres y hombres, sino que también de diversidad sexogenérica, ¿ya? Y ellos también han tenido un espacio para poder compartir experiencias y también poder aportar a lo mejor con algunas situaciones que pudieran servir de ejemplo para ustedes en la normativa. En general, incluso acercándose a la dirección de género, siendo parte de la oficina de atención y acompañamiento, ya a través de stand también que hacemos. Sí, con la dirección de comunicaciones también, de hecho, nos ayudaron muchísimo a la difusión, que eso también es parte del proceso participativo. En la misma página web que tiene la dirección de género, ya se puso un formulario para que den sus opiniones, sugerencias. Buscamos todos los medios para que el proceso participativo, que con tantas personas es difícil llegar a tantos, pero todos los medios para que puedan dar su opinión y sus sugerencias, incluso criticarnos, ¿ya? Y eso se tomó. Una crítica constructiva que seguramente ha servido, ¿no? Sí, pues, y todo eso se tomó, y esos son los modelos finales que ya entraron en vigencia. ¿Cómo se aborda en la Universidad Católica de Temuco esta situación y qué se viene ahora ya que se ha cumplido este año y donde ya hay normativas más específicas, Camila? Bueno, como decía, ya pasamos por este proceso participativo, ya entraron en vigencia ambos modelos, que me refiero a todas las actividades, que es toda la prevención, cómo la universidad va a abordar la prevención de ahora en adelante, y en cuanto a investigación y sanción, ¿cuáles son las formas? Sí, hay un procedimiento especial ahora, ya no es el mismo procedimiento de todos. Cuando haya casos de género, hay un procedimiento especial de violencia de género con perspectiva de género. ¿Y eso se define en el momento en el que se haga la denuncia, por ejemplo? Sí, pasa por nosotros la denuncia, nosotros hacemos un examen de admisibilidad y vemos si es por razón de género, ya, porque pueden llegar, a veces no llegan, pero ahí se ve la situación, no corresponde, y si es por razón de género, se hace un informe y se envía a Secretaría General, y ahí se ve si se inicia un sumario o no, ¿ya? Pero eso ya ahora ya no va a ser igual como si me roban una billetera. Me van a someter al mismo. ¿A dónde denuncian? Ahora hay claridad en el procedimiento. Y me van a someter al mismo procedimiento que por el hecho de una vulneración por género. No, ahora hay un procedimiento especial, que es lo que se pedía la ley, ¿ya? Y ahora lo que sigue ya es empezar a difundir estos modelos finales. Ya tenemos que difundir en conjunto. Nos vamos a comprometer públicamente, por supuesto, a seguir colaborando con la dirección de género. En conjunto, y además empezar a capacitar y perfeccionar a todos los profesionales y las profesionales de la comunidad, porque esto no solamente es una tarea de la dirección de género, Secretaría General, la tarea de la ejecución, de la prevención y de todos los otros que contemplan los modelos, es una tarea de toda la comunidad universitaria. Ya nosotros bajamos esto, y todos tenemos que hacernos cargo ya de poder prevenir la violencia de género. Una tarea, un compromiso y un desafío para toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Temuco, y por supuesto de todas las instituciones de educación superior que ya cumplen un año de la promulgación de esta ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Conversamos hoy día con Camila Bonet, abogada de la Dirección de Género, para conocer algunos antecedentes. Queremos invitarte, Camila, a que puedas contarles a nuestros auditores dónde pueden conseguir mayor información sobre cómo está la universidad aplicando esta normativa y si tienen alguna situación que plantearles, dónde se pueden acercar. Sí, muchas gracias. Acá es fundamental que puedan visitar nuestra página web, ya que es que la van a encontrar dentro de la misma UCT, direcciondegénero.cl, ya. Si lo ponen en Google, ahí aparece, ahí están toda la normativa, ahí pueden hacer denuncias, pueden pedir orientación, está muy ordenada y completa esa web para que se puedan comunicar y también saber todo sobre la normativa, el trabajo de la universidad sobre violencia de género. Además que también está en nuestras redes sociales, que es @dirección de género, ya UCT. En la cual también se pueden ir enterando de manera más interactiva ya del trabajo de la información. Lo otro que también me gustaría rescatar es que a través también de esta ley pudimos implementar un diagnóstico, ya porque necesitamos información actualizada para poder ir ejecutando estos modelos, ¿ya? Estamos muy bien en la parte del cuerpo funcionario, pero todavía estamos bajitas en el tema del estudiantado. En la respuesta de la encuesta. Vamos a invitar entonces a nuestros y a nuestras estudiantes para que todos
respondan la encuesta que pueden encontrar, ya saben, en los sitios web de la Universidad Católica de Temuco. Busque ahí en Google, y si no, a través de las redes sociales, donde va a poder encontrar toda la información de la Dirección de Género, donde se desempeña Camila, nuestra invitada de hoy. Te queremos agradecer. Nosotros, por supuesto, como lo decía Camila, seguimos comprometidos apoyando la difusión de todas las iniciativas de la Dirección de Género y, por supuesto, de todas las direcciones de nuestra universidad. Vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a estar analizando la situación sociopolítica de nuestro país con el cientista político Juan Carlos Arellano. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Mirada Regional. Como le decíamos, queremos analizar qué ha pasado después del 4 de septiembre, cuando vivimos como país el plebiscito de salida para este proceso de nueva constitución. Y para conocer más detalles sobre ese tema, hemos invitado al director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco, Juan Carlos Arellano, con quien queremos saber qué pasó, Juan Carlos, después del resultado y qué es lo que se viene en este proceso de búsqueda de una nueva constitución. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Qué se viene? Es la gran interrogante que hoy día están tratando de resolver la clase política. Piensa tú que hoy día no tenemos una hoja de ruta muy clara y tampoco tenemos señales respecto a qué exactamente quiere la ciudadanía. Hoy día tenemos encuestas que hablan de si reformar o hacer una nueva convención, que esta sea mixta. Creo que hay bastante confusión en el escenario y por tanto creo que tenemos aún un camino por recorrer hasta bien que bien incierto, un camino por recorrer todavía largo. Creo que va a ser un poco más lento, dado que el rechazo, el 62% que dejó en desplome, digamos, un proceso, dejó gran parte, digamos, de la clase política noqueada. Y esa clase política está representada también por el gobierno. Y queremos invitarles a revisar una lámina sobre algunos resultados, director, de la encuesta CADEM, y que hablan de la aprobación del presidente, donde, no sé si Juan Carlos, si estás de acuerdo, hubo ahí también un efecto en lo que tiene que ver con el resultado de este plebiscito de salida, en lo que era la aprobación del presidente en este proceso. Ahí podemos ver la encuesta
una aprobación de un 39% y una desaprobación de un 56%. El 3% no sabe, el 2% ni aprueba ni desaprueba la gestión del presidente Boric. ¿Se vio afectado el presidente por este resultado, este 62%, que si bien se lo esperaban, algunas encuestas planteaban un resultado positivo para la opción rechazo, nunca se pensó que fuera tan alto el porcentaje, ¿no? No, para nada. Yo creo que el gobierno ahí, había mucho en juego y por supuesto que el gobierno abiertamente se la jugó por la opción de apruebo y esto le significó una gran derrota, 62%, lo cual hoy día se está discutiendo respecto a si que acusó recibo o no de esta derrota. El punto es que esta desaprobación también venía desde antes. O sea, este gobierno, y no solamente por culpa de él, digamos, este gobierno no le tocó una luna de miel como le toca a la mayoría de los gobiernos. ¿Alcanzó a tener este periodo? No lo tuvo. Como que venía de un contexto muy difícil, de un gobierno Piñera, digamos, que había cerrado muy desastrosamente, y este gobierno a su vez comenzó a dar problemas desde un comienzo, digámoslo, que nos pasó algo muy cerca aquí en la Araucanía, con la visita de la ministra Siche, que enredó el gobierno de ahí en adelante. Algunas situaciones fallidas como esa, por ejemplo, claro. que algunas decisiones que fueron enlodando un poco este primer periodo, estos primeros 6 meses del gobierno. Absolutamente, ha tenido una serie de desaciertos que no le han permitido levantar y establecer la agenda al gobierno, que eso es lo importante, que el gobierno logre mantener una agenda, es decir, un timón firme, y eso no lo ha logrado. Se trató de poner como stand-by hasta el apruebo para poder de ahí tener su hoja de ruta, no obstante la realidad le dijo una cosa muy distinta. Eso significó, por ejemplo, situaciones como un cambio de gabinete, donde uno de las figuras más importantes y que también tiene que ver con todo lo que sucede en nuestra región de la Araucanía, es el caso del Ministerio del Interior, donde sale la ministra Isquia Siches y ingresa una figura que ya tiene experiencia, que ha estado presente en otros gobiernos de concertación, como Carolina Toá. Y ella viene a poner un poco de madurez en este comité político del gobierno y poder apoyar, por ejemplo, algunas de las propuestas para poder cambiar este panorama. Claro, digamos una cosa primero, en los sistemas presidenciales los cambios de gabinete son válvulas de escape, es decir, en momentos de crisis económica, social, política, los presidentes cambian a su gabinete como una forma de dar señales a la ciudadanía y a la clase política, o mejorar sus relaciones tal vez con el Congreso. En este caso, sin duda, el cambio del ingreso de Carolina Toá y de Ana Lidia Uriarte, sin duda son señales donde trata de cargar los dados a una de sus coaliciones, que es la coalición Socialismo Democrático, en detrimento, obviamente, de Apruebo Dignidad. ¿Por qué? Porque obviamente esta coalición Apruebo Dignidad, esta última, estaba mucho más comprometida con el proceso constituyente y por tanto el presidente Boric trató de dar una señal, digamos, hacia aproximarse a esa posición, digamos, que se había manifestado a través del plebiscito. Ahora, hay crítica respecto a eso. Algunos dicen que fue muy cosmético, que ha faltado todavía darle más profundidad a este giro, pero bueno, ahí se está, digamos, estaba recién dándose esta noticia, desenvolviéndose este nuevo escenario. Han sido complejos estos primeros 6 meses de gobierno con diferentes situaciones y, por supuesto, lo que más ha causado protagonismo es lo que tenía que ver con la propuesta de nueva constitución. Ya lo decíamos, un 62% de la ciudadanía que participó, una participación también histórica en lo que tiene que ver con las elecciones, considerando que también es un voto obligatorio, digamos, en este caso, pero que nos tiene pensando en qué va a suceder ahora. ¿Cuál va a ser la propuesta? Porque la ciudadanía ya dijo, nosotros queremos una nueva constitución, pero ¿cómo se va a presentar, a proponer, a generar esta nueva constitución? Vamos a ver otro gráfico donde se plantea, por ejemplo, el mecanismo para el nuevo proceso constitucional. La convención mixta tiene una alternativa, lo vemos ahí en la gráfica, de un 58%, mientras la convención electa íntegramente por la ciudadanía tiene solo un 36%. Una situación que es diferente a lo que se presentaba antes, ¿no es cierto? Ahora la idea es poder plantear desde el gobierno también la participación de expertos. ¿Cómo se ve eso? Desde el análisis político. Las fórmulas respecto a una nueva constitución en el mundo son variadas. No existe una fórmula ideal que debamos seguir. El punto es que nosotros ya quemamos una, que fue, digamos, la 100% electa con una fórmula de posibilidad de ingreso independiente y sabemos cuál fue su resultado. Disculpa, y en ese sentido, desde la mirada y desde el análisis académico principalmente,
¿Complica esa situación de haber perdido esa que tiene el mayor valor por la participación de la ciudadanía? Por supuesto, porque se tomó por un camino, y ese camino finalmente, por las razones que todos ya sabemos, fracasó. El punto, ¿cuáles son las opciones que nos quedan? Está esta opción mixta, que son expertos y algunos electos. Está la opción de ser un Congreso Constituyente, es decir, que los parlamentarios resuelvan. El problema que tiene esa opción es el hecho de que los parlamentarios y los partidos políticos tienen una mala evaluación. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo creo que una de las cosas importantes, eso sí, para encontrar una salida tiene que existir un acuerdo transversal. Es decir, que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un camino, y si bien tal vez no está dentro de las mejores opciones de la ciudadanía, pero que conduzcan. O sea, uno le pide a los partidos políticos que conduzcan, que den norte, den salida, y yo creo que hoy la veo muy tiburata esta clase política pensando o mirando tal vez mucho las encuestas. Y hoy día la ciudadanía obviamente está muy desorientada. No sabemos cuál es la fórmula ideal. E insisto, creo que la mejor fórmula es que ellos lleguen a un acuerdo que les parezca, digamos, a todos beneficioso, y pensando obviamente en el país. Y que puede ser representativa, ¿no es cierto?, claro, de lo que plantea la ciudadanía. Esta convención mixta que planteaba este 58% que veíamos recién en la gráfica, contempla que la disposición sería de un 50% de expertos y un 50% también sería por votación popular. Claro. Eso es lo que tiene mayor sentido, pensando en rescatar un poco esto que ya perdimos, esta opción que perdimos, ¿no? Bueno, es lo que hoy día les suena a la ciudadanía luego de que hemos tenido constituyentes que dentro de sus críticas fue que no eran expertos o no tenían mayor conocimiento respecto a lo que significa un diseño institucional. Hubo culpa ahí de varios constituyentes. Claro. Ahora, tampoco creo que sea a priori la mejor fórmula. Piensa tú, los expertos también existieron expertos en la convención. Atria era un experto en la convención. Y bueno, Atria es una de las personas que no creo que sea muy evaluada, producto que fue una de las caras visibles de los convencionales en todo esto. Uno de los líderes, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo te insisto, creo que aquí más bien tiene que haber un acuerdo transversal, que eso le va a dar, creo yo, legitimidad a la fórmula. Creo que la ciudadanía hoy en Chile está un poco cansada de estos procesos, y entonces jugar, digamos, a mucho proceso eleccionario tal vez termine erosionando más que fortaleciendo. Pero te insisto, estamos en una cosa todavía muy incierta. Dejemos que se despejen un poco las aguas, también que se aplomen o se sedimenten mejor las opiniones de la ciudadanía para tener una mejor conexión con la fórmula que digamos que pueda llegar, digamos, los partidos políticos en el Congreso. ¿Cuáles son los plazos, Juan Carlos, para que el gobierno defina o el Parlamento defina cuál va a ser la propuesta para la ciudadanía en este sentido? O sea, no hay unos plazos restrictivos, ¿ya? No tenemos un calendario que tenemos que cumplir. No que se diga de aquí a diciembre, por ejemplo, tenemos que tener definido algo. Lo único que sabemos es que ninguna elección podrá llevarse a cabo de aquí a diciembre. Ok. Eso lo dijo el Servicio Electoral. No estamos en condiciones de hacer una elección de aquí a diciembre. Por tanto, 2 años votando casi 3 o 4 veces en el año. Y por una viabilidad de participación, seguramente cualquier elección se tendrá que llevar en marzo o abril. O sea, es lo único que tenemos claro como calendario. Pero una fecha para cerrar esto, es decir, aquí vamos a tener un nuevo proceso, no lo sabemos. Creo que los políticos, los parlamentarios en el Congreso y los partidos van a tomar su tiempo. Y eso significa que tal vez octubre a lo menos ya vamos a estar, digamos, todavía discutiendo todo esto. Pero no me casaría, digamos, con una fecha, un plazo definitivo. Sabemos por lo menos que de aquí a marzo no deberíamos tener elecciones. Y en la región de la Araucanía, ¿cómo ha impactado estos cambios, por ejemplo, cambios de gabinete? Lo decía, por un lado se destacó que saliera la ministra Ixquia Siches por los errores, digamos, que cometió al venir a la región. Ahí todos conocemos un poco lo que sucedió en esa situación, y que ahora, por ejemplo, venga Carolina Toá con una postura completamente distinta, a lo mejor más madura, con más experiencia para poder afrontar. Ya el subsecretario ha cambiado un poco, digamos, el discurso, ha reconocido algunas situaciones como delitos dentro de la región. Debiéramos poder ver esperanzas en mejorar a lo mejor algunas acciones dentro de nuestra región de la Araucanía. Yo no sé si tengo mucha esperanza, debo reconocerlo. ¿Por qué? Porque básicamente es cierto, hay un cambio rotundo en la conducción de cómo abordar la Araucanía. El gobierno comenzó con el plan de diálogo, cual, digamos, fracasó el día 1 con la venida fallida de la ministra Siches.
Y ahora tenemos una nueva, digamos, ministra del Interior que sin duda tiene mucho más experiencia, mucho más tonelaje político y tal vez peso político dentro de los partidos, lo cual le va a permitir tener un mayor movilidad. No obstante, las fórmulas que está aplicando no son muy distintas a las que se han venido aplicando hace un tiempo. Entonces, claro, permite dar respuesta inmediata porque eso del estado de emergencia, bajar un poquitito la ansiedad, ¿no? Bajar ansiedad y todo eso, pero claramente no estamos ante ni siquiera visualizando en el horizonte una solución al problema. Lo estamos administrando. Y esta administración puede que sea un poco mejor que la anterior. Creo que ahí estamos. Y eso pasó en este gobierno y pasó en el anterior. Claro. Entonces, sería, digamos, más escéptico de mirar esto como el gran cambio en nuestra relación con la región. Vamos a estar pendientes entonces de saber cómo se sigue viviendo la situación sociopolítica en nuestro país y por supuesto cómo impacta en nuestra región de la Araucanía. Estuvimos analizando lo que han sido los poco más de 6 meses, 7 meses, casi 8 meses del gobierno del presidente Boric y de todo lo que ha tenido que vivir esta situación con la propuesta de nueva constitución que tuvo este plebiscito de salida a principios de septiembre con un resultado que, si bien se esperaba, lo comentábamos, fue rotundo. Hace un par de semanas atrás, tuvo también una visita al exterior, que también fue muy controvertida en algunas situaciones. ¿Impacta eso en la mirada que tienen de nuestro país fuera, por ejemplo? Sí, pero hasta un cierto punto. Yo decía hace un tiempo atrás que los presidentes tienen 2 recursos para mejorar su popularidad. Uno, utilizando, digamos, los recursos formales, decretos, su agenda en el Congreso, por decirlo por ejemplo, citando algunos ejemplos, y por el otro, digamos, que son los mensajes presidenciales, las comunicaciones a la ciudadanía y, por cierto, las visitas al exterior. Entonces, esos buscan posicionarse, situarlo como estadista. No obstante, yo creo que en esta visita como que se ensució, se desaprovechó. Yo no creo que haya restado, pero tampoco haya sumado. Y algo dice la Academ que no cambió mucho, digamos. No cambió mucho su aprobación, muy distinto a lo que sucedió, por ejemplo, con el mensaje presidencial. Boric subió después de ese mensaje. Entonces creo que esta visita fue de alguna manera desaprovechada por estos eventos donde incluso entró una discusión con su propia coalición, Socialismo Democrático, al generar críticas a los 30 años, que obviamente muchos de ellos fueron protagonistas derechamente de esos 30 años y por tanto esa crítica le genera un ruido interior, sin contar las críticas que puede hacer la oposición, que es como quien dice su trabajo. Y en el exterior, sin duda, él buscó instalar una agenda muy pro derechos humanos, que ha sido lo que ha declarado coherentemente Boric desde que inició este gobierno. Claro. Entonces, desde campaña. Entonces, bueno, suma y resta, yo creo que quedamos donde comenzamos. Por eso digo que fue tal vez una visita desaprovechada, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Pensemos que el tema de la atracción de capitales, dado la crisis económica que se está observando, que estamos viviendo, todo el mundo quedó con dudas si vamos realmente a traer empresarios a invertir, dado la incertidumbre que hoy día tenemos. No sé si fue capaz de cerrarla en esas visitas que tuvo o estas reuniones con empresarios. Vamos a seguir invitando a Juan Carlos Arellano, el director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, para ir viendo cómo va avanzando este proceso. ¿Te parece, Juan Carlos? Te vamos a dejar comprometido para seguirnos acompañando en Mirada Regional y analizar cómo este movimiento político nos va afectando a nosotros como ciudadanos y, por supuesto, también a nuestra región de la Araucanía. No, cuando quieran. Encantado de participar aquí en este programa. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Así estamos concluyendo entonces el programa de hoy. Les queremos dar las gracias por acompañarnos e invitarlos, por supuesto, a seguir en la programación de TV UCT Araucanía. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.